A ver, pensemos en esto. Una empresa reporta ganancias millonarias, pero de repente no puede pagarle a sus proveedores. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta está en un concepto que es absolutamente clave y que vamos a desglosar hoy. El flujo de caja. Es de verdad el verdadero pulso financiero de cualquier negocio. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente. Después, vamos a ver sus dos caras, la positiva y la negativa. Luego, por qué una de ellas es tan importante. Lo vamos a poner a prueba con un caso práctico y vamos a cerrar con los puntos que sí así nos tenemos que llevar. Bueno, empecemos por el principio, por lo más básico, pero que es fundamental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flujo de caja? Imagínense que es como una radiografía financiera. No nos muestra las ganancias que figuran en un papel, que a veces, la verdad, pueden ser un poco engañosas. No, esto nos muestra el dinero real, el efectivo, la plata que de verdad entró y salió de la empresa en un tiempo determinado. En el fondo, todo se reduce a tres componentes súper simples. Primero, los ingresos, toda la plata que entra. Segundo, los egresos, toda la plata que sale. Y el tercero, el saldo neto, que es como el momento de la verdad, la simple resta entre lo que entró y lo que salió. Y esa diferencia, ese numerito, es el que cuenta la verdadera historia financiera. Y es que esa simple resta nos lleva al punto central de todo esto. El resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Y es justo ahí donde la historia puede tomar un giro, a veces, bastante dramático. El resultado entonces solo puede ser uno de dos. O se tiene más dinero del que se gastó, eso es un flujo positivo, o se gastó más dinero del que entró, y eso es un flujo negativo. No hay grises, o es uno o es el otro. Y aquí lo tenemos. Esta es la tensión fundamental que vive cualquier negocio. Por un lado, el dinero que entra, por el otro, el que sale. La meta, claro, siempre va a ser que el primer lado pese más. Pero ¿por qué es tan importante? Entonces, llegamos al punto crucial. Entender por qué tener un flujo de caja positivo es pero tan vital. No es solo un número que se ve bien, ¿eh? Es una señal de fortaleza, de salud. Tener un flujo de caja positivo es literalmente como tener un superpoder financiero. Nos da 3 ventajas clave que, para que sea fácil de recordar, podemos resumir con el acrónimo LEADER. Nos da liquidez para pagar las cuentas sin problemas, nos permite tomar mejores decisiones estratégicas y nos da una base sólida para proyectar la rentabilidad a futuro. Y hay que pensar en esto. Un flujo de caja positivo es la mejor carta de presentación para el mundo financiero. Es como si la empresa gritara, oigan, soy confiable y tengo potencial. Y claro, eso atrae a inversores, a bancos, a acreedores, abre un montón de puertas para seguir creciendo. Pero bueno, ya basta de teoría. Vamos a ver cómo se ve todo esto en la práctica, en el mundo real, con un caso de estudio de 5 meses. Aquí es donde los números cobran vida y nos cuentan una historia muy interesante. Y como se ve, este negocio vivió una auténtica montaña rusa financiera. Tuvo un buen comienzo, un pico de éxito increíble, una caída súper repentina y después, bueno, la lucha por recuperarse. Vamos a analizarlo mes a mes. A ver, si miramos solamente los ingresos, la historia parece bastante buena. Un primer mes sólido, un segundo mes excelente y, aunque el tercero baja un poquito, los ingresos siguen siendo fuertes. Cualquiera diría, este negocio va de maravilla, ¿no? Pero ojo, esto es solo la mitad de la película. Porque cuando vemos los egresos, ¡wow! Miren lo que pasa en el mes 3. Hay un pico gigantesco en los gastos, que supera por mucho a los otros meses. Y es justo ahí donde está la clave de todo el problema. Miren, en el mes 2, la empresa estaba en su mejor momento. Ingresos altos, gastos controlados y un saldo positivo fuertísimo de casi 12,000. Este es el escenario ideal, el que todos buscan. Y entonces, ¡pum!, el golpe. En el mes 3, a pesar de que los ingresos seguían siendo bastante buenos, los gastos se fueron a las nubes. El resultado, un agujero de casi $5,000. La situación dio un giro de 180 grados. Esta caída tan abrupta nos obliga a hacernos la pregunta del millón. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo se pasa de estar en la cima a un bache financiero así de grande en solo 30 días?
Y aquí están los culpables, con nombre y apellido. Ojo, no fue la pequeña caída en los ingresos. El problema real fueron dos cosas. 1. Un aumento gigante en la compra de mercadería. Y 2. Un gasto completamente nuevo e inesperado. 4.000 en amortizaciones. Esos dos golpes fueron los que hundieron el saldo. El cálculo del saldo neto, en realidad, es siempre el mismo. Se toman los ingresos y se le va restando cada uno de los gastos. Después del desastre del mes 3, la empresa tuvo que reaccionar. Y como vemos en los datos del mes 4, lo hicieron. Lograron controlar los gastos y consiguieron volver a tener números positivos. Una lección que, por lo visto, aprendieron a tiempo. Perfecto. Ahora que ya vimos la teoría y un caso práctico, vamos a resumir todo esto en 3 ideas clave, 3 hacks, que son esenciales para entender bien el concepto de flujo de caja. Primero, y lo más importante, el flujo de caja es la historia simple y brutal del dinero que entra contra el que sale. Nada más. Segundo, la meta es siempre, pero siempre, el saldo positivo. Es la señal definitiva de salud financiera. Y tercero, y esto es clave, cuando aparece un saldo negativo de la nada, hay que ir a buscar los gastos específicos, los grandes. Como vimos en el caso, la respuesta casi siempre está ahí, no tanto en las ventas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Para pensar un poco, si esta herramienta es tan poderosa para analizar una empresa, ¿qué pasaría si aplicáramos este mismo análisis con esta misma honestidad a nuestras finanzas personales? ¿Qué historia nos contaría nuestro propio flujo? Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.